Pues bueno, entonces vamos a... Nada más voy a comentar en lo que nos habíamos quedado. Hablamos un poco de lo que era infinito y comentamos que a partir de infinito podíamos encontrar algunas formas indeterminadas. En particular, pues las que tenían infinito entre infinito, infinito menos infinito, cero por infinito, y que además pues también teníamos otras formas como cero a la cero, cero sobre cero. Eh, con infinito también teníamos uno a la infinito. Y comentamos cuál sería el manejo respecto a los límites cuando los estuviésemos evaluando con infinito, ¿no? Por ejemplo, que si teníamos uno entre cero, pues entonces podíamos asumir que esto es un cociente que tiende a infinito y que uno entre infinito pues es un cociente que tiende a cero, ¿no? Bueno, entonces considerando estas cuestiones, comenzamos a plantear algunos límites con cuando la variable independiente tiende a infinito. Planteamos tres límites, uno con una función racional, dos con funciones polinómicas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es plantear algunos otros límites considerando algunas otras funciones. Entonces estos límites, cuando la variable tiende a infinito, vamos a considerar ahora radicales, ya no solamente funciones con términos polinómicos, sino también con raíces, funciones irracionales y algunas que sean funciones trascendentes como alguna función eh, exponencial, alguna función logarítmica, para intentar determinar cuál es los límites conforme la variable independiente tiende al infinito o al menos infinito, también puede ser cualquiera de las dos. Bien, entonces después de este pequeño resumen, vamos a calcular este límite. El límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 6x sexta menos 2x menos 2, esto como denominador, y como numerador vamos a tener 6x cúbica menos 6x cuadrada menos 2. Bien, entonces vamos a tener esta función irracional y vamos a tener este límite cuando la variable x tiende a infinito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es contemplar lo que sería el algoritmo que utilizamos la sesión anterior para poder evaluar los límites cuando x tiende a infinito. Ahora, en este caso, debemos
igual que en los casos anteriores, identificar cuál es la variable, cuál es el exponente más alto de la variable. Entonces, aquí quiero que me digan cuál creen ustedes que sea el exponente más grande de la variable independiente x. X cúbica en el numerador. Vale. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? El X sexta. Bueno, tenemos entonces dos candidatos. X cúbica o X sexta. ¿Cuál deberá ser la mayor potencia? ¿Cuál creen que sea la mayor potencia? X cúbica. Pero abajo también tengo X sexta. Pero está dentro de una raíz cuadrada. Sí. A ver, cuando tengamos raíces, no importa si es cuadrada, cúbica, cuarta, la raíz que ustedes quieran, no importa. Aquí el algoritmo lo podemos modificar de esta forma. Primero, busco cuál es el mayor exponente dentro de la raíz. Entonces lo voy a poner aparte. El mayor exponente dentro de la raíz es x sexta. Bueno, ahora, ¿cuál es el exponente que me denotaría la raíz que estamos trabajando? Pues en este caso sería un medio. Ahora, algebraicamente no puedo modificar el x sexta sin afectar el menos 2x menos 2. Eso no lo puedo hacer algebraicamente. El proceso que voy a hacer es únicamente para darnos una noción de qué exponente quedaría si yo trabajo únicamente x sexta y la raíz. No la forma algebraica que vamos a obtener, sino el exponente que me quedaría, ¿sí? Entonces, tomo el mayor exponente dentro de la raíz. Lo elevo al exponente que me indica la raíz, que en este caso es un medio. Si fuese una raíz cúbica sería un tercio. Si fuese una raíz quinta, pues entonces sería un quinto. Por leyes de exponentes, esto me quedaría x a las 6 medios. Y en consecuencia, obtendría x cúbica. Entonces, lo que tenemos aquí es un término que vendría siendo x cúbica. Esa es la mayor potencia que me arrojaría después de aplicar la raíz. Que si ustedes observan, pues coincide con el x cúbica en el numerador. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ahora sí aplicar el algoritmo tal cual. Multiplicar y dividir por 1 entre x cúbica, tanto en el numerador como en el denominador, para que podamos establecer cuál debería ser el proceso correcto de la evaluación de este límite. Pero aquí debemos considerar lo siguiente. En el denominador vamos a dividir por x cúbica y vamos a introducir ese x cúbica en la raíz para que podamos simplificar todo dentro de la raíz. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Bueno,
Ya encontramos que es x cúbica el mayor exponente. Entonces, multiplico por 1 entre x cúbica el numerador. Y hago lo mismo en el denominador. Entonces, aquí no varía absolutamente nada dentro del algoritmo que vimos la sesión anterior para calcular este tipo de límites. Pues aplico el producto que vimos. Entonces, el límite de cuando x tiende a infinito de la función, en el numerador aplico el producto. Entonces multiplico 1 entre x cúbica por 5x cúbica. Nada más me quedaría 5. Menos 6x cuadrada entre x cúbica. Me quedaría 6 sobre x. Menos 2 entre x cúbica. Y todo esto va a quedar dividido entre la raíz. Para que yo pueda hacer la simplificación correcta de estos dos, entonces lo que necesito es dentro de la raíz colocar el x cúbica. Pero como lo voy a meter a la raíz, recordemos que la raíz lo único que hace es sacar la raíz cuadrada, eliminar, simplificar los cuadrados. Entonces, si yo voy a meter un número dentro de una raíz, primero debo elevarlo al cuadrado. En este caso porque es raíz cuadrada. De tal forma que esto me va a quedar en el denominador como x sexta. Si yo elevo x cúbica al cuadrado, me queda x sexta y entonces puedo introducirla dentro de la raíz. De esta forma. Es decir, estoy revirtiendo lo que vendría siendo el proceso de simplificación de los radicales. Eso es lo que está sucediendo en este caso. De esta manera es que yo puedo simplificar el denominador dentro de la raíz y con eso entonces podemos ya establecer de una forma más certera el cálculo del límite cuando x tiende a infinito. A ver, lo voy a poner al revés. Y lo voy a poner nada más con una sola variable. Con una sola variable, con un solo término. Yo tengo, por ejemplo, x cuarta y le quiero calcular su raíz cuadrada. Por leyes de exponentes esto es lo mismo que x a la 4 sobre 2. Y si simplifico, pues me quedaría como x cuadrada. Bueno, entonces, lo que hice aquí con el x cúbica es el proceso contrario. Si yo hago ese mismo proceso pero con x cúbica, me quedaría lo siguiente. Tendría x cúbica. Ahora, quiero aplicarle una raíz cuadrada. ¿Qué número al dividirlo entre 2 me devuelve ese exponente 3? El 6. Porque 6 entre 2 pues me devuelve 3. Entonces en términos de radical de ahí salió el x sexta.
ver, entonces, ahora sí ya puedo simplificar en el denominador. Esto me quedaría como el límite cuando x tiende a infinito de 5 menos 6 sobre x menos 2 sobre x cúbica entre la raíz. A ver, simplifico el primer término que sería 6x sexta entre x sexta. Pues me quedaría 6 menos 2x entre x sexta. Pues me quedaría 2 entre x quinta. Y por último, pues menos 2 entre x sexta. Bien, pues ya tengo entonces aquí el límite. Ya tengo la función, mejor dicho, la función del límite manipulada. Entonces, pues ya con esto ya podría evaluar directamente el límite. Cuando evalúo el límite, aquí ya no voy a poner infinito al cubo, pues ya sabemos que infinito por infinito por infinito siempre nos va a devolver infinito. No importa a qué potencia lo tengamos. Y en la parte inferior pues me va a quedar la raíz de 6 menos 2 sobre infinito menos 2 sobre infinito. Vale. Entonces, aquí habíamos dicho que podemos considerar que cualquier cantidad entre infinito pues es prácticamente cero. De tal manera que aquí tendría 0, este también sería 0, este es 0 y este es 0. Finalmente entonces obtenemos que el valor del límite de esta función cuando x tiende a infinito es 5 sobre raíz de 6. Ese sería el valor de mi límite, del límite de esta función. A ver, les voy a poner GeoGebra para que veamos qué es lo que pasa con esta función. A ver, ahí está GeoGebra. Entonces, voy a poner la función. La función es f de x va a ser igual a 5x cúbica menos 6x cuadrada menos 2. Todo esto entre la raíz de 6x sexta menos 2x menos 2. Esta es nuestra función que estamos trabajando. Bueno, aquí pueden ver entonces la gráfica de esta función. Voy a poner la recta y igual a 5 sobre la raíz de 6, que es el valor del límite que encontramos. Y ustedes pueden observar que la rama derecha de esta función, conforme x se va acercando a infinito, pues resulta que la función se va acercando a esa asíntota que es 5 sobre raíz de 6. Recordarán que en el tema anterior, cuando vimos un poquito de la gráfica de funciones, en funciones racionales, si nosotros realizábamos el cociente, tal cual hacíamos la división del polinomio de arriba entre el polinomio denominador, entonces obteníamos lo que sería la asíntota no vertical, la asíntota que también le llamamos curva asíntota, que podría ser una recta, podría ser una constante, podría ser incluso alguna otra curva, ¿sí?
Entonces, habíamos comentado que las funciones irracionales, debido a la cuestión de la raíz, es posible que no obtuviésemos los cocientes, la gráfica de una forma adecuada en ese momento. Vean que ahora con la evaluación de los límites, en este caso cuando x tiende a infinito, pues podríamos encontrar cuál es el valor de la asíntota no horizontal. Digo, no vertical. La asíntota que aparece en y igual a 5 sobre raíz de 6. Entonces, podemos considerar que este tipo de límites nos van a indicar cuál debe ser el, el proceso por el cual debemos graficar una función. ¿Cómo podemos obtener la gráfica de una función? Geométricamente, pues aquí podemos observar que una de las asíntotas de esta función pues es y igual a 5 sobre raíz de 6 cuando la función tiende a infinito. La función va a ser esta. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. De x más la raíz cúbica de x cuadrada sobre 2x más 4. Ahí está. Entonces ahora les pregunto, vamos a aplicar el mismo proceso que hicimos hace un momento. Aquí les pregunto, ¿cuál es la mayor potencia de x? X a la 1. Bueno, una manera más rápida en la cual pueden ver para esta función cuál es la mayor potencia de x, pues es pasar el radical a su forma de exponente. Si yo tomo en cuenta este, pues es x a la 2 tercios. Y si consideramos entonces ahora x a la 1, pues 1 es mayor que 2 tercios. De tal forma que pues efectivamente con eso corroboramos que la mayor potencia dentro de esta función, la mayor potencia de x, pues es a la 2 tercios. A la 2 tercios, a la 1. Esa es la mayor potencia dentro de esta función. Pues apliquemos el algoritmo que hemos visto en estas dos sesiones y calculemos el límite. Entonces, aquí me devuelve el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, que es la mayor potencia. Aquí la voy a poner en términos del exponente, el radical. Creo que va a ser más rápido. Para esta función ponerla de esta manera. Y que nos quede así. Bueno, entonces hago las simplificaciones pertinentes. 1 por x al multiplicar todo el numerador, pues me quedaría x entre x, pues es 1 más x a la 2 tercios entre x, pues esto me quedaría como x a la menos 1 tercio. Por leyes de exponentes, pues me quedaría 2 tercios menos 1,
Pues menos un tercio. Entre 2x entre x pues es 2 más 4 sobre x. Y entonces pues nada más para que tenga todo con exponentes positivos. Esto me quedaría de esta manera. 1 más entre x a la 1 tercio. Pues x a la 1 tercio vendría siendo la raíz cúbica de x. Todo esto entre esta función. 2 más 4 sobre x. Y pues aquí ya podemos contemplar lo que vendría siendo la evaluación del límite. Al evaluar el límite, esto me quedaría de la siguiente forma. Ahí está. Y entonces simplificando. A ver, para la parte del radical de infinito, pues es infinito elevado a un tercio. Eso pues me va a seguir dando infinito. ¿Y cuál sería la raíz cúbica de menos 1? Porque puedo descomponer ese menos infinito como menos 1 por infinito. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 1? Menos 1. Entonces, este término me va a quedar con menos sobre la raíz cúbica de infinito. Y todo esto entre 2 menos 4 sobre infinito. Y es así como este término pues lo podemos considerar 0, este también lo podemos considerar 0. Y pues al final el valor de este límite es un medio. Y ya tenemos entonces otra función, en este caso con un radical de raíz cúbica, que podemos evaluar su límite cuando x tiende a infinito. Bueno, en este caso a menos infinito, ¿sí? Dense cuenta que en estas funciones pues aplicamos el mismo proceso. Multiplicamos el numerador y el denominador por 1 entre la mayor potencia. Cuando tenemos radicales, pues tenemos que analizar el radical con la mayor potencia dentro para saber cuál sería nuestra potencia máxima y cómo haríamos la división. Es la gráfica de la tangente hiperbólica de x. Bueno. Pues entonces vamos a obtener una gráfica. Vamos a obtener la gráfica de f de x igual a la tangente hiperbólica de x. Vamos a obtener esa gráfica sin necesidad de ir a consultar absolutamente nada respecto a la función. Lo único que necesitamos saber es su definición. Y aquí vamos a recordar lo siguiente. Recordando que el seno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Recordando que el coseno hiperbólico de x
es e a la x más e a la menos x sobre 2. Y recordando que la tangente hiperbólica pues es seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico, pues vamos a encontrar la gráfica de la función tangente hiperbólica. Bien, si yo sustituyo estas dos definiciones del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico aquí, puedo hacer algunas simplificaciones. De hecho, lo que voy a hacer es escribir directamente el seno hiperbólico con el medio como factor común, lo mismo que el coseno hiperbólico. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. La tangente hiperbólica es el seno hiperbólico, que sería un medio por e a la x menos e a la menos x, sobre el coseno hiperbólico, que sería un medio de e a la x más e a la menos x. Simplifico este con este porque se están multiplicando y dividiendo, y entonces resulta que la tangente hiperbólica, en términos de la función exponencial, la puedo definir como e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer es construir su gráfica. Vamos a ver en qué lugares corta esta función al eje x, al eje y. Vamos a ver qué es lo que sucede con la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Con esto pues vamos a poder establecer el valor para el cual tiende esta función, si es que se va a infinito, se va a menos infinito, tiende a algún valor en particular y podamos dibujar su gráfica. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero quiero estipular que e elevado a infinito, bueno, como tal no es igual, más bien tiende a infinito. Y e elevado a menos infinito, pues es lo mismo que 1 entre e al infinito, y esto en consecuencia, pues tiende hacia 0. Si e al infinito tiende a infinito y 1 entre infinito, pues me va a devolver prácticamente 0, ¿no? Tiende hacia 0, como es lo que habíamos comentado. Bueno, entonces solamente quería hacer ese tipo de aclaraciones. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Primero, voy a encontrar los cruces de esta función tangente hiperbólica con el eje x y con el eje y. Entonces tomo en consideración cruces con los ejes coordenados. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si quiero el cruce con el eje x, ¿se acuerdan lo que hay que hacer? ¿Qué necesito hacer para encontrar el cruce con x? Entonces, la función tendría que estar igualada a 0
Y en consecuencia, pues nuestra función 0 igual a e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la x tendría que ser igual a 0. Bueno, ahora, este es un cociente. Exactamente, como es un cociente, la única manera en la que esta función sea igual a 0, pues es que el numerador sea igual a 0. De esta forma. Ahora, ¿cómo se les ocurre que puedo despejar x de ahí? Con logaritmo, pero antes de aplicar logaritmo, voy a tomar los dos términos con signos positivos. Entonces, menos e a la menos x lo voy a pasar sumando del otro lado. E a la menos x es igual a e a la x. Y aquí sí ya puedo tomar logaritmo. Tomo el logaritmo natural de e a la menos x igual al logaritmo natural de e a la x. Y por las propiedades de los logaritmos, esto me va a quedar como x es igual a x, ¿no? El logaritmo y la exponencial se simplifican porque recordemos que son funciones inversas y entonces menos x es igual a x. De esta forma lo que puedo hacer es simplificar de un lado, x es igual a 0, 2x es igual a 0, sumo a ambos lados x para que me quede 2x es igual a 0, y pues en consecuencia tendríamos que x es igual a 0. Entonces, para esta función hiperbólica, tangente hiperbólica, el cruce con el eje x, pues lo tenemos en x igual a 0. Ahí es donde tendríamos el cruce con el eje x. De esta forma, entonces, podemos ya encontrar el primer cruce y nada más nos haría falta encontrar el segundo cruce, que sería el cruce con el eje y. ¿Cómo le harían para encontrar el cruce con el eje y? Casi. No. El cruce con y lo vamos a tener cuando a f la estamos evaluando en 0. Entonces, cuando x es igual a 0, evalúo con ese valor la función. De esta forma, entonces, voy a obtener que el cruce con el eje y, de acuerdo a cómo tengo la función tangente hiperbólica en términos de exponenciales, tendría que ser esta. Ahora, ¿cuánto les devuelve un número diferente de 0 elevado a la 0? 1. Entonces, este elemento debe ser 1, este también es 1, este es 1 y este es 1. De esta forma, entonces, vamos a obtener que el cruce en y se da en 1 menos 1, que es lo que me devuelve como numerador, y 1 más 1 pues es 2, lo que sería el denominador. Entonces, ¿dónde se encuentra el cruce con el eje y? En 0. Entonces, cruce con el eje y es en y igual a 0. Entonces, dense cuenta que esta función, tangente hiperbólica, cruza por el origen. Por ahí cruza. Bien. Pues ya tenemos parte de la gráfica de la función. Sabemos que la función debe cruzar en el origen. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el resto de la función? Pues vamos a utilizar los límites
cuando x tiende a infinito y tiende a menos infinito, para conocer qué es lo que sucede con esta función. Entonces, voy a calcular en un momento más los límites. Entonces, lo primero que voy a calcular es el límite cuando x tiende a infinito de la función e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la x. Eso es lo que voy a hacer. A ver, ¿qué pasa si evalúo directamente este límite? Esto me quedaría como e a la infinito menos e a la menos infinito entre e a la infinito más e a la menos infinito. Así es como me quedaría este límite ya evaluado. Ahora, recordando, aquí arriba se los puse. Aquí está. E a la infinito, pues prácticamente es infinito. Y e a la menos infinito, pues prácticamente es 0. Entonces, lo que tendría aquí sería infinito menos 0 entre infinito más 0. Y en consecuencia tendría la forma indeterminada infinito entre infinito. Esto me indica que debo evitar la indeterminación. De alguna forma debo evitar la indeterminación para que pueda obtener un resultado coherente. Bueno, a ver, aquí les voy a preguntar. ¿Ustedes están de acuerdo que si yo multiplico primero por e a la x, tanto el numerador como el denominador, voy a seguir teniendo la indeterminación infinito sobre infinito? ¿Hay alguna forma en la cual pueda evitar eso? Pero si entonces en lugar de realizar la fracción, lo que hago es a ambos lados de la igualdad de la tanto en el numerador como en el denominador de la función, lo que hago es multiplicar por 1 entre a la x, esto en el numerador, multiplicar por 1 entre a la x, esto en el denominador. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Dense cuenta que cuando x tiende a infinito, aquí el problema es la función e a la x, porque con e a la x me va a devolver infinito. Y como lo tengo tanto en numerador como en denominador, entonces voy a tener infinito entre infinito. Eso es lo que quiero salvar. Sin embargo, si yo tengo 1 entre infinito, pues entonces voy a tener 0. Y eso pues ya lo puedo simplificar con un sumando. Como un sumando, mejor dicho. Bien, esa es la razón por la cual voy a multiplicar y dividir por 1 entre e a la x. Porque 1 entre e a la x, al evaluar el límite cuando x tiende a infinito, pues me va a devolver un 0. Pero antes de realizar la evaluación, puedo simplificar algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo multiplico 1 entre e a la x por e a la x, ¿cuánto me devuelve eso? ¿Cuánto me devuelve e a la x entre e a la x? 1.
menos, hago el otro producto, 1 entre e a la x por 1 entre e a la x, pues me queda 1 entre e a la 2x. Abajo me va a quedar igual, salvo el signo. Al realizar el producto, pues me quedaría 1 más 1 entre e a la 2x. Y aquí ya puedo evaluar el límite. Aquí sí ya puedo evaluar el límite. Dense cuenta que entonces aquí lo que me va a devolver es lo siguiente. Aquí ya estoy evaluando el límite. Es 1 menos 1 entre e a la 2 por infinito. Todo esto entre 1 más 1 entre e a la 2 por infinito. Una constante positiva por infinito, pues sigue siendo infinito. Y entonces tendría 1 entre e a la infinito, pues que es infinito. Y entonces, ¿qué valor me da este límite? ¿Cuánto valdrían esos cocientes de 1 entre infinito? 0. Entonces este 0, este 0. Y de esta forma, pues ya tengo cuál es el valor del límite. ¿Cuál es el valor del límite? 1. Eso quiere decir que la tangente hiperbólica, cuando x tiende a infinito, pues la función va a tender hacia 1. Va a tener una asíntota en y igual a 1, una asíntota vertical. ¿Sí queda claro lo que pasó aquí con este límite cuando x tiende a infinito? En este caso de funciones exponenciales. Bueno. ¿Algo más? Sí, la asíntota horizontal, no vertical, la horizontal. Ujú. ¿Algo más? Podemos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Casi lo mismo, no es lo mismo. Por ahí hay que manejar los... El signo cambiaría. Vamos a ver en qué cambiaría. Este ya lo voy a hacer más rápido. Entonces, en este caso voy a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x menos e a la menos x. Entre e a la x más e a la menos x. Bien,
Entonces, en el anterior lo que hicimos fue multiplicar el numerador y el denominador por 1 entre e a la x, para que se simplificase el término que me daba la indeterminación, que era este, e a la x. Ahora, cuando x tiende a menos infinito, pues entonces lo que voy a hacer, en lugar de multiplicar y dividir por 1 entre e a la x, aquí sí voy a multiplicar directamente por e a la x entre e a la x. ¿Cuál es la razón? Porque si yo evalúo directamente el límite cuando x tiende a menos infinito, los términos que me van a devolver una indeterminación serían e a la menos x, porque si yo evalúo e a la menos x con menos infinito, pues me quedaría e a la infinito, y entonces tendría otra vez el cociente de infinito entre infinito, que es la indeterminación que queremos salvar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar por e a la x entre e a la x. Bien, ya lo tengo de esta forma. Multiplico por e a la x entre e a la x. A ver, si hago el producto, esto me quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la 2x menos 1 entre e a la 2x más 1. Que de hecho, si ustedes observan, le voy a subir un poquito. Ah, no es cierto, lo tengo creo que aquí. Aquí lo tengo. Es el proceso que hicimos hace rato de realizar la suma de fracciones. Esto que acabo de hacer es precisamente el sumar las fracciones, pasar e a la menos x a su forma de fracción de 1 entre e a la x y realizar la suma tanto en numerador como en denominador. Aquí, por regla del sándwich, lo que podemos hacer pues es simplificar este con este, y observen que efectivamente me devuelve ese mismo cociente, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí al multiplicar y dividir por e a la x entre e a la x no es otra cosa más que realizar la suma de fracciones considerando el término e a la menos x en su forma de fracción, aplicando las leyes de los exponentes, haciendo la suma como tal de fracciones, ¿sí? Bueno, vean que entonces este proceso sí me sirve siempre y cuando utilice el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Pues entonces, aquí sí ya puedo realizar la evaluación del límite. Esto me quedaría como e por 2 a la menos infinito menos 1 entre e por 2 a la menos infinito más 1. Bien. Entonces, aquí ya nada más simplificando estas dos exponenciales, esto me quedaría como 1 entre e a la 2 infinito menos 1 sobre 1 entre e a la 2 por infinito más 1. Bueno, este término pues es prácticamente 0, lo mismo que este término. Y entonces, en consecuencia, ¿cuál es el valor de este límite? Menos 1, exactamente. Bien, pues ya tengo entonces aquí este límite evaluado. Y ya con esta información podría graficar a la función tangente hiperbólica. Ahora, me haría falta nada más una cuestión respecto a máximos y mínimos, que vendría siendo la variación de la función, para saber cuándo la función crece y cuándo decrece.
saber cuándo hay un máximo, cuándo hay un mínimo, para que ya tenga explícitamente todos los datos para poder graficar la función correctamente. Pero con los que tenemos aquí es más que suficiente. Entonces, antes de ponerla en GeoGebra, la función que estamos trabajando es la tangente hiperbólica de x, que la podemos definir en términos de exponenciales de esta manera. Entonces, con base en esto, la gráfica de la función quedaría de esta forma. Primero, encontramos que el cruce con el eje X se da en el origen, lo mismo que el cruce con el eje Y. Gracias al límite cuando X tiende a infinito, sabemos que la función tiende hacia 1. Y gracias por el límite cuando X tiende a menos infinito, que es el que acabamos de realizar, la función tiende hacia menos 1. Entonces, esta función tangente hiperbólica debe hacer esto. Una rama de la función va desde el origen yendo hacia y igual a 1 y la otra rama va desde el origen yendo hacia y igual a menos 1. Más o menos así tendríamos la función de la gráfica de la función tangente hiperbólica, ¿sí? Gracias a estos elementos que nos dan los límites cuando x tiende a infinito y cuando obtenemos el cruce con los ejes coordenados, ¿sí? Bueno, voy a poner el punto de cruce, que habíamos dicho que es el origen. Voy a poner la primera asíntota, que es 1. Me voy a poner con otro color para que se note. Ahí está en color rojo. Ay, pero no se nota la asíntota. Y voy a poner la otra. ¿Qué? No hizo nada. Ahora sí, ahí está. Y voy a poner la función. Pero ya me puso F a otra. Bueno, le voy a poner H. La tangente hiperbólica de X. Y ahí está. Y pues esta gráfica ya es la gráfica exacta de la tangente hiperbólica, pero podríamos decir que se parece a lo que tenemos aquí. Hay más o menos, se parecen. Y vean cómo con la información que me devuelven estos límites, pues pudimos encontrar la gráfica de esta función, que con lo que sabíamos de funciones racionales y polinómicas, cuando platicamos un poco sobre las gráficas de funciones, pues aquí no puedo establecer como tal ese mismo método para la gráfica de esta función. Entonces, lo que sí podemos establecer pues son los límites cuando la variable x tiende a
infinito o tiende a menos infinito. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno. A ver, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a obtener otra gráfica. Y ya con este ejemplo concluimos la sesión del día de hoy. Para mañana ver límites trigonométricos. Bien, aquí tengo entonces la gráfica de esta función. Tengo esta función g y lo que vamos a hacer es obtener la gráfica de esta función, que es una función irracional, a partir de lo que ya sabemos, de los cruces con el eje x, el cruce con el eje y, de los lugares donde está definida la función, es decir, el dominio, y analizar qué es lo que sucede con la función cuando esta función tiende hacia infinito, hacia menos infinito, y qué es lo que sucede cuando aplico un límite, cuando la función tiende hacia una asíntota vertical. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es obtener el dominio de esta función. ¿Cómo obtengo el dominio de esta función? El denominador diferente de 0, entonces x cuadrada menos 3x más 2 tendría que ser diferente de 0. Pues voy a factorizar. A ver, díganme dos números que multiplicados les den 2 y sumados les den menos 3. Exacto, menos 2 y menos 1. Entonces, el producto de estos números tendría que ser diferente de 0. Eso me da dos alternativas. Que x sea diferente de 2 o bien que x sea diferente de 1. Con esos dos valores, excluyéndolos del dominio, entonces evitamos que esta función caiga en un cociente que no existe. Bien, pues ya tenemos esto de inicio. X tiene que ser diferente de 2 y x tiene que ser diferente de 1. Ahora, ¿qué otra condición debe cumplir el dominio de esta función? Exacto. Que x cuadrada menos 1 sea mayor o igual a 0. Si factorizo esta diferencia de cuadrados, me quedaría que x más 1 por x más 2 sea mayor o igual a 0. Y en consecuencia, pues tendría que
que realizar los casos que hicimos para encontrar el dominio. ¿Cuáles serían los dos casos que necesitamos para encontrar el dominio de esta función? Exacto, a ver, entonces me quedaban casos, ¿no? Cuando x menos 1 es mayor o igual a 0 y intersección cuando x más 1 mayor o igual a 0, es decir, x mayor o igual a 1 y x mayor o igual a menos 1. Ese era el primer caso. El segundo caso, x menos 1 menor o igual a 0, intersección y, la conjunción y, x más 1 menor o igual a 0, para que nos quedase que x es menor que 1 y x es menor que menos 1. ¿Sí se acuerdan de cómo resolvíamos este tipo de desigualdades? Exactamente. A ver, entonces, para el primer caso voy a pintar la intersección. Menos 1, 1. Y entonces el primer caso, que sería el de aquí, me dice que x es mayor o igual a 1. Entonces los números mayores van a la derecha. El otro me dice que x es mayor o igual a menos 1. Los números mayores van a la izquierda. A la izquierda a la derecha también. Y la intersección es donde se traslapan estos dos. Ahí lo tengo. Para el otro caso, menos 1 y 1. Entonces, este segundo caso me dice x es menor o igual a 1. Entonces, son todos los números a su izquierda. Y x menor o igual a menos 1, entonces son todos los números también a la izquierda. Y la intersección se da justamente aquí. Ahí es donde tengo la intersección. Bien. ¿Cuál es el conjunto solución de esta desigualdad? De menos infinito a menos 1. Y hago una unión de 1 a infinito. Bien, es la solución de esta desigualdad que viene de satisfacer lo que vendría siendo la raíz de la función. Esta. Ahora, si yo quiero calcular entonces todo el dominio de esta función, necesito hacer la intersección entre esta solución y los valores de x que obtuvimos aquí. Bien, con esto ya puedo establecer que el dominio de la función x es de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. En este caso ya no voy a incluir a 1 porque necesito forzosamente la condición del denominador. Y además también debo excluir a 2. Porque recordemos que tanto 1 como 2 son valores de x que obtuvimos al restringir el denominador de la función. Esos dos valores no los puede tomar la función en su denominador porque si no me devolvería un 0. Y no quiero una división entre 0. Entonces, el dominio de la función vendría siendo este, ya excluyendo el 1 y el 2. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. Primero, quiero evaluar los límites. Y en este caso voy a utilizar límites laterales. Esos límites laterales
van a ser cuando x tiende a 1 y cuando x tiende a 2. Y vamos a ver que ya sabemos que ahí hay asíntotas. Recordemos que los lugares donde la función con denominador no existe, pues son asíntotas. Pero quiero ver hacia dónde va la función. Entonces puedo tomar los límites laterales. ¿Qué sucede en el límite cuando x tiende a la derecha? Cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda. Lo mismo cuando x tiende a 2 por la izquierda, tanto por izquierda como por derecha. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con las funciones. Vamos a ver qué... ¿Cuál es la rama? ¿Cuál es la dirección de la rama de la gráfica de esta función? Entonces voy a tomar los límites. Voy a tomar estos límites. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función que vendría siendo la raíz de x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 3x más 2. Ahora, puedo simplificar. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la raíz de x menos 1 por x más 1, simplificando lo que vendría siendo el radical dentro de la raíz cuadrada entre x menos 1 por x menos 2. Porque quiero ver hacia dónde se va esa rama de la función cuando se acerca a la asíntota. Ajá, exactamente. Porque es posible que en ambos casos pues vayan hacia el mismo lugar, pero puede ser que en otro caso vayan en sentido contrario y entonces así sepa cómo es que se encuentra la gráfica de la función. De nada. Bueno, a ver, entonces voy a simplificar términos. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Si simplifico los términos, entonces me quedaría lo siguiente. Por leyes de exponentes, estos dos me quedaría como x menos 1 elevado a la 1 medio entre x menos 1, pues en este caso elevado a la 1. Cuando tengo las mismas bases y se están dividiendo, ¿qué le pasa a los exponentes? Se restan. Y entonces me quedaría 1 medio menos 1 menos 1 medio. De tal forma que ese par de funciones me quedaría 1 entre x menos 1 a la 1 medio, es decir, x, la raíz de x menos 1, que va a multiplicar a la raíz de x más 1 sobre x menos 2. Y ahí la tengo. ¿Sí queda clara esta simplificación?
Bueno, a ver, ahora, esta no es una función segmentada, porque habíamos visto que los límites laterales para evaluar funciones segmentadas, pues eran muy sencillos de evaluar, porque utilizaba o una regla de correspondencia o utilizaba la otra. Bueno, para evaluar este límite, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo me estoy acercando a 1 por la derecha, lo que tengo es lo siguiente. Gráficamente tengo aquí la asíntota en x igual a 1 y el límite que estamos analizando es acercándonos por este lado, por la derecha. Bueno, eso quiere decir que yo puedo llegar, por ejemplo, a 1.1 y ver qué es lo que sucede con la función cuando evalúo el límite en 1.1. Puedo ver qué es lo que sucede en el límite cuando evalúo la función en 1.09, en 1.08 y así sucesivamente. Me voy a ir acercando por aquí. No puedo evaluar directamente la función en 1 por la derecha, pues porque me devolvería el caso de infinito, ¿sí? Directamente. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es evaluar el límite en 1.1 considerando ahí una aproximación hacia la asíntota. Es solamente una aproximación hacia la asíntota para observar qué es lo que está sucediendo cuando me voy acercando hacia la asíntota en x igual a 1. Digo, lo podemos hacer en 1.09 o 1.08 para mayor precisión, pero pues con 1.1 con eso es suficiente. Entonces, ay, pero aquí me falta la raíz. Entonces aquí voy a tomar en consideración que me voy acercando desde 1.1 hacia 1. ¿Qué es lo que sucede en el límite por la derecha? ¿Hacia qué valor se dirige? ¿Cuánto les devolvería esto? A ver, lo voy a simplificar un poquito. 1.1 menos 1 es 0.1. Por 1.1 más 1 es 2.1. Entre 1.1 menos 2 me quedaría menos 0.9. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué pasó? Ok, menos 5.091. Vale. Entonces, si nos acercamos por 1.1 nos devuelve ese valor. Bien. A ver qué pasa si nos acercamos por la izquierda.
para esta función, ¿qué pasa si nos acercamos por la izquierda? Sí, pero aquí hay que recordar algo. El dominio de la función, por eso calculamos primero el dominio. La función solamente está definida a la derecha de 1. Entonces, si yo calculo el límite por la derecha de 1, pues obtengo un valor. Si yo calculo el límite de la función por la izquierda, no puedo obtener ningún valor porque ahí no está definida la función. Recordemos que en los límites laterales, si por un lado está definida la función, pero por el otro no, automáticamente el límite lo tomaríamos del lado donde está definida la función. Entonces, antes de 1 la función no existe, después de 1 sí existe, y al menos por un valor nos damos cuenta que se va a la parte negativa. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función g de x, pues es igual al límite global cuando x tiende a 1 de esta misma función g de x. Y vamos a observar qué es lo que sucede cuando yo evalúo directamente el límite global utilizando esta expresión, que ya está simplificada, pero aquí sí voy a sustituir 1 directamente. Vean lo que voy a hacer. Ya voy a poner la función simplificada. Es la raíz de x más 1. Es cierto, me faltó primero el límite. Es igual al límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x más 1 entre la raíz de x menos 1 por x menos 2. Bien, a ver, voy a evaluar directamente el límite. Me quedaría 1 menos 1 por 1 menos 2 entre 1 más 1. Vale. A ver, entonces, arriba, ¿qué me queda? En el numerador me queda raíz de 2. Y en el denominador, ¿están de acuerdo que la raíz de 1 menos 1 me da la raíz de 0? Y en 1 menos 2 me da menos 1, ¿no? ¿Sí está correcto? Vale. A ver, si yo hago la división de raíz de 2 entre menos 1, me queda menos raíz de 2 entre 0. Y esto lo puedo expresar como menos raíz de 2 entre 0. Y de acuerdo a lo que habíamos establecido al inicio de los límites para el manejo de infinito, ¿cuánto nos daba una cantidad entre 0? ¿O hacia dónde se dirigía? Hacia infinito, pero como está multiplicado por este signo negativo, eso quiere decir que la función se dirige hacia menos infinito. Si lo vemos de la forma en la que evaluamos el límite lateral, en este caso observando qué es lo que sucede cuando nos acercamos desde 1.1 a 1, pues vemos que el resultado es coherente. Aquí nos dio un resultado de menos 5.091. Y cuando evalúo directamente el límite, cuando x tiende a 1, ya directamente que me voy acercando hacia 1, pues nos damos cuenta que este límite tiende hacia menos infinito. Es coherente el resultado, puesto que
si yo me voy acercando, por ejemplo, en 1.1, después en 1.09, 1.08, lo que voy a obtener son números negativos. Números negativos cada vez más alejados del cero, es decir, que tienden hacia menos infinito. De tal forma que en este lugar, todavía no sé en qué parte, a qué altura del eje Y sucede eso, pero suponiendo que aquí es 1, la función hace esto. Una rama de la función debe hacer esto, irse hacia abajo, irse hacia menos infinito, porque es lo que me devolvió aquí este límite y es lo que me devolvió el análisis discreto para un solo valor acercándome hacia 1 para acá. Entonces, cuando yo me voy acercando a la asíntota por la derecha, la función se va para abajo. Tiende a menos infinito. Del otro lado, cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función no está definida.